¿ok? Vamos a ver si se está viendo. Listo, chico, listo. Ya estamos transmitiendo por TikTok y por lo que veo también estamos conectados por YouTube, chicos. Así que, bueno, vamos a hacer rápidamente una pequeña demostración. Por aquí tenemos al buen amigo Andrés Sainz desde Perú, si no me equivoco. Hola, amigo, buenas noches, bienvenido, hermano. Como siempre, gracias por ser el primero en llegar al en vivo, ¿ok? Mira. Voy a contestar algunas preguntas que me dejaron por aquí en los comentarios en los videos de YouTube y bueno, chicos, así que vamos a invitar a más personitas para que se nos vayan uniendo. Vamos a ver si me apoyan, por favor, por YouTube. Bueno, sería de gran ayuda que me ayudaran para ver si podemos llegar a más personas. Y bien, chicos, miren, hoy vamos a ver la parte fundamental del Data Manage, ¿ok? Vamos a ver una herramienta súper importante en el programa y sinceramente creo que cuando dominamos el programa o conocemos sus componentes que te van a permitir, bueno, sobre todo optimizar la información. Ahorita voy a cargar por aquí bien la ventana, a ver, voy a cargar la ventanita por aquí, listo. Vamos a hacerla más grande, aquí está, chicos, miren. En lo que se siguen uniendo más personas, muchachos, miren, vamos a hacer una pequeña breve, una descripción de lo que es el Data Manage. Bien, el Data Manage, chicos, aquí está el resumen de todo el proyecto, ¿ok? Aquí vamos a tener los números de línea, especificación, todos los materiales que tiene nuestro proyecto, ¿bien? Así que en este en vivo les voy a enseñar una forma de cómo sacarle provecho y de igual manera, chicos, vamos a solucionar algunos problemitas que en lo personal, bueno, yo tuve esos problemas y yo aquí le voy a ayudar a ustedes a cómo resolver sus problemas igual, ¿ok? Bueno, voy a cerrar por aquí. Voy a hacer una invitación a los amigos por YouTube y bueno, chicos, una vez que yo haga la invitación, comenzamos, ¿ok? Así que voy a hacer la invitación rápidamente y las personas que se logren conectar, excelente. De lo contrario, ya no regresamos atrás, ¿ok? Ok, vamos a entrar aquí al en vivo. Ok, permítame un segundito, muchachos. Y ahorita vamos a continuar, ok. Reinel, hola, buenas noches. Marquito, buenas noches, amigo. Bienvenido al en vivo, chicos. Bien, por aquí ya tenemos dos personitas. Por favor, si me ayudan compartiendo, estaría excelente. Bien, ahora sí, chicos, vamos a comenzar con los que estén conectados ahorita en el en vivo, ok. Miren, chicos. Yo aquí voy a eliminar, por ejemplo, esta línea de aquí, ¿ok? Y vamos a hacer un pequeño ejercicio, chicos. Vamos a ver la forma de para qué sirve el Data Manager, ¿ok? Miren, cuando nosotros trabajamos nuestros diseños de tubería, ¿verdad? Tenemos trazado por aquí. Yo voy a eliminar todo esto que tengo por acá, ¿ok? Solamente voy a dejar ese sistema. Y bien, quiero que vean. Buenas noches, Mateo. Buenas noches, hermano. Bienvenido. Miren, quiero que ustedes vean el potencial de esta herramienta y es que, chicos, es que esto no lo podemos dejar pasar, ¿ok? Desapercibido, ¿ok? Miren, por ejemplo, yo aquí voy a agregarle componentes a este sistema de tubería, ¿ok? Miren, por ejemplo, una válvula de compuerta por aquí, listo. Una válvula de compuerta por aquí también, listo. Una válvula de compuerta por aquí también y otra por aquí, listo. Vamos. ¿Qué programa es ese? Roberto, se llama AutoCAD Plan 3D, amigo, ¿ok? Es un programa que es de la familia Autodesk, ¿ok? No es nada del otro mundo porque es AutoCAD. Miren, si nos vamos al engrane, aquí tenemos las mismas propiedades del mismísimo AutoCAD, solo que tiene implementado algunas normas para diseño de tubería, diagrama de tubería y bueno, chicos, es esto nada más lo que le implementaron, ¿ok? Y aquí cambia su interfaz, ¿por qué? El mejor. Gracias, amigo Gerardo. Bienvenido, hermano. Porque este programa, bueno, está diseñado para full diseño de tubería 3D. Tiene un apartado de estructura, pero está muy pobre, ¿ok? Así que ahorita vamos a ver la forma de cómo poder, bueno, resolver algún problema. Ahorita lo vamos a plantear, ¿ok? Miren, yo, por ejemplo, vamos a suponer, y esto es lo que les voy a decir ahora, es algo que a mí me pasa en lo personal. Ok, es mecatrónica, me pareció conocido. Sí, amigo Roberto, sí, es familia de AutoCAD, ok. De hecho, es el cuerpo de AutoCAD, nada más que tiene algunas cositas para tubería 3D, ok. Miren, por ejemplo, chicos, yo voy a hacer lo siguiente. Si se dan cuenta,
Aquí vamos a leer los comentarios por YouTube. Sergio, hola, buenas noches, bienvenido. Mauricio, buenas noches, amigo, bienvenido. Gracias, chicos, por estar aquí presente. Y ahí también aquí nuestro gran amigo Guillermo. Gracias, chicos. La verdad, súper agradecido con su colaboración, ok, listo, de 100, ok, de 100. Igual por aquí por TikTok, un fuerte saludo. Aquí tenemos a Gerardo, a Roberto, Mateo y al buen Andrés, ok. Miren, chicos. Aquí yo voy a agregar una especificación de las que el programa tiene por default, ok. Mire, vamos a hacer, bueno, probablemente si lo hago me va a dar un error. Bien, vamos a hacer lo siguiente, chicos, para que sea más real el caso que les voy a proponer. Bien, yo voy a insertar una de las especificaciones que el programa tiene por default, ok. Miren, yo voy a venir aquí. Recuerden que el programa tiene una carpeta donde se almacenan, donde almacena las especificaciones y los catálogos del programa, ¿ok? Bien, yo le voy a decir al programa que necesito en este caso, a ver, vámonos por acá, al content, sí, necesito de CPACASME, sí, una clase 150, ¿ok? Voy a abrir esta especificación y miren, voy a eliminar esto, ¿ok? Y voy a cargar una especificación que tiene el programa por default, ¿ok? Sí, son plantillas, son válvulas plantillas, amigo, y también algunas son de unos plugins que son programados en Python, amigo, ¿ok? Estas válvulas tú las puedes bajar de internet, las puedes comprar y las puedes incorporar a tu catálogo, ¿ok? Miren, les voy a plantear a mí bueno, me pasó algo bien chistoso. Miren, por ejemplo, yo comencé a dibujar, por ejemplo, aquí les voy a mostrar, miren, a mí me pasó lo siguiente. Yo comencé mi proyecto, comencé a trazar tubería, pero miren lo que pasó. Resulta, chicos, que yo no tenía una especificación cargada. Miren, si se dan cuenta, aquí la descripción de la tubería está en inglés, ¿verdad? Tenemos puras descripciones en inglés. Por ejemplo, aquí el programa, bueno, voy a insertar algunas válvulas. Miren, por aquí una válvula, por aquí otra válvula, por aquí otra válvula. Y vamos a agregarle componentes, chicos, ¿ok? Para que ustedes vean cómo nosotros podemos cambiar el idioma de los materiales utilizando el Data Manager, ¿ok? Miren, ahorita vamos a hacer el ejercicio, chicos. Así que esto es muy importante que ustedes también lo dominen, ¿ok? O que sepan para qué sirve, ¿ok? Porque de nada sirven que ustedes manruten tubería, tienen aquí las herramientas y no saben ni para qué sirven, ¿ok? Mire, por ejemplo, yo aquí, mira, aquí una T, vamos a simular aquí por aquí un pequeño bypass, aceptamos y listo, chicos, mire. Vamos a suponer, muchachos, que por ejemplo ya ustedes rutearon su tubería, ¿verdad? Listo, ¿no? Y viene la parte de generar isométricos, ¿no? Ustedes le dicen al sistema, ¿saben qué? Yo quiero generar un isométrico de este apartado. Bueno, voy a hacer un isométrico rápido, ¿no? Le digo aquí, un isométrico rápido, selecciono el formato, ¿verdad? Listo. Y aquí le modificamos y listo. Y genero mi primer isométrico. Una pregunta. A ver, dice el amigo Roberto, ¿sabes utilizar el SolidWorks? Es el que más trabajo tengo que aprender, lo básico. Mira, amigo Roberto, yo no lo utilizo, pero conozco personas que lo manejan excelente, ¿ok? Lo trabajan de maravilla. Si quieres más información, déjame mensaje privado y yo te pongo en contacto con la persona para que te asesore, ¿ok? La verdad, aquí en el grupo hay excelentes personas con muy buen conocimiento, ¿ok? Y te podrían ayudar, amigo. Miren. Una de las cosas, chicos, cuando nosotros trabajamos con las especificaciones que el programa tiene por default, mire, este es el detalle. Las descripciones de las válvulas están totalmente en inglés, ¿ok? Cristian, se llama AutoCAD Plan 3D, amigo Cristian, se llama AutoCAD Plan 3D. Mira, este es el detalle, chicos, que las descripciones están en inglés. Ahora bien, resulta que yo no tuve tiempo suficiente para poder generar mis especificaciones y que ya urgía generar esto, ¿verdad? Bueno, aquí viene una parte muy, pero muy importante que les podría ayudar, chicos. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Aquí yo tengo ya, vamos a simular, chicos, que yo aquí ya terminé mi ruteo de tubería, listo, ¿no? Ya tengo todo mi sistema completo, ¿va? Bien. Ahora bien, vamos a venir aquí al Data Manage y van a ver para qué sirve, chicos. Yo voy a cerrar por aquí y voy a dejar solamente, me interesa solamente la ventana del Data Manage. Bien, miren. Como pueden ver, muchachos, todos los componentes que tenemos aquí, todo esto que tenemos aquí es lo que está aquí, ¿no? Todos los elementos que tenemos aquí de 10 pulgadas, miren.
Tenemos el material de acero al carbono, el código del material, la descripción larga, bueno, sí, una descripción que tiene diámetro y una descripción corta, ¿no? Su especificación, su tamaño. Tenemos muchos datos, miren, muchos datos del sistema. Pero, chicos, aquí le va la técnica. Yo aquí puedo hacer, por ejemplo, aquí, ¿no? Yo le puedo decir al programa, a esto, que me haga una exportación. Le voy a decir al programa, ¿sabes qué? Necesito que me filtre solamente la tubería del proyecto en un Excel y miren lo que podemos hacer, chicos, ¿ok? Lo seleccionamos solamente piping, ¿sale? Piping. Le vamos a dar aquí exportar. Aquí en esta ventanita nos va a aparecer esta parte de aquí. Miren, ahí está. Nos aparece aquí y lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente, ¿ok? Le vamos a decir aquí activar solo nodo, ¿ok? Solamente nodo, solamente para que se activen estos materiales. Todos estos materiales que están aquí, chicos, son todos los tramos de tubería que están en el proyecto. En este caso le voy a dar en Browse y el programa te pide que tú guardes en una carpeta en especial el Excel, porque es un Excel lo que nos va a mover. En este caso, yo por aquí voy a minimizar tantito, le voy a poner el nombre de aquí, Defogue Piping, listo, ok, Defogue. Ustedes le pueden dejar como piping, de hecho lo recomendable es ponerle a qué tipo de elemento es el que pertenece esa tubería. Ahora bien, ahorita vamos a la práctica, le digo, ¿sabes qué? Guárdamelo en el escritorio, chicos, listo. Miren, voy a abrir por acá la segunda pantalla y por acá tengo... Acá tengo, miren, aquí está. Voy a cerrar aquí, chicos. Voy a cerrar por aquí. Y ahorita yo sé que muchos van a tener las dudas y no se preocupen porque vamos a tener también un espacio para responder esas dudas, ¿va? Bien. Vamos por acá. A ver, permítame un minutito. A ver, vamos por acá que se me cambió la pantalla. Listo, chicos. Ahora sí, miren. Yo voy a abrir este documento. Miren, ahí está. Este es un documento en Excel, ¿ok? Para poder modificar los componentes que tenemos aquí, muchachos, le vamos a dar en donde dice revisar y desproteger hoja, ¿ok? En este momento, cuando le damos desproteger hoja, miren, listo, podemos modificar. Ahora bien, este Excel que tenemos aquí, chicos, es prácticamente es prácticamente esta base de datos. Todos estos datos, muchachos, los tiene el programa. Ahora bien, no hay que olvidar que la descripción que el programa nos da en la tabla de materiales de los isométricos es la descripción de los description family, ¿ok? Bueno, voy a cambiarme por acá. Listo, ahora sí, miren. Entonces nosotros tenemos que cambiar los description family. Estas descripciones son las que nosotros tenemos que cambiar a español, ¿ok? Bueno, ¿qué voy a hacer en Excel, muchachos? Miren, ahí está. Si se dan cuenta, aquí tenemos todo comprimido. Selecciono, le doy doble clic aquí y listo. Mire, ahí está. A mí me interesa, mire, esta descripción. ¿Qué voy a hacer yo ahora, muchachos? Miren, por ejemplo, si ustedes tuvieran, por ejemplo, yo aquí tengo una descripción de la especificación. Miren, si ustedes tuvieran a la mano, por ejemplo, la descripción para esa tubería. Vamos a suponer que ustedes aquí están diseñando un sistema de defogue, ¿ok? Y el sistema de defogue, la descripción de la tubería dice que es, bueno, en este caso es clase A06, ¿ok? La especificación es CA06T1. Bien, bien. Voy a abrir el Excel donde yo tengo mis especificaciones. Mira, aquí. Yo por aquí tengo esa especificación. Voy a abrir aquí, mostrar. Y tengo A06T1. Mira, ahí está. Voy a ocultar la otra para solamente quedarme con la A06. Mire. Yo aquí tengo prácticamente resumida los elementos de la norma y son las especificaciones con las que yo estoy diseñando defogue. Ok, mire. Por ejemplo, voy a dejar aquí. Listo, mire. La tubería que tenemos aquí en este proyecto, si no me equivoco, es de 10 pulgadas, ¿verdad? Entonces yo voy a ir a mi tabla de Excel y voy a buscar esta descripción. Ok. Para la tubería de 3 a 16 pulgadas, la descripción de la tubería es la siguiente. Tubo de acero al carbono, cédula estándar, extremos biselados, esta. Listo, la copio. Miren, voy a copiar esta descripción. Listo. Miren lo que voy a hacer, muchachos. Y la voy a pegar aquí. Miren, voy a sustituir absolutamente todo esto. A ver. No, a ver si me deja pegar aquí. Listo, pues. Tengo una, copio, selecciono lo demás y enter, chicos. Listo, miren.
Acabo de sustituir la descripción de inglés del programa, bueno, de los accesorios en inglés y lo acabo de pasar a español. Yo le digo guardar y lo voy a cerrar, chicos. Ahora bien, al igual como les enseñé a cargar las especificaciones de exportar del programa Excel, aquí es lo mismo, muchachos. Miren, importante, me posiciono sobre tubería. Miren lo que vamos a hacer. Le vamos a dar aquí importar, ¿ok? Nos va a aparecer aquí la pantalla de dónde quieres importar tu Excel o tu material. Le digo piping, le digo open y miren lo que va a pasar. Me aparece esta pantalla, le digo ok, miren, ahí está. Miren lo que acaba de hacer el programa, muchachos. Miren, ahí está. En este caso, miren, yo lo que tengo que hacer es seleccionar, bueno, en este caso, a ver si me deja del primero al, sí, seleccionan del primero al último presionando Shift y le damos aquí. Acepto todos los cambios, ok, mire, ahí está, acepto los cambios y por acá voy a maximizar un poquito y vamos a ver si por acá tiene la ventana, a ver, sí, yo creo que ya ahí quedó, chicos, ahí está, ahí quedó. Vamos a ver, voy a hacerla por aquí, es que está muy pequeña mi ventana. Listo, ahí está, miren, chicos, ya se actualizó todo, miren, ahí está. Ahora bien, vamos a hacer la prueba, chicos, mira, ahí está. Todos estos tubos, si se dan cuenta, miren, están seleccionados, ¿por qué? Porque acaban de sufrir un cambio. Bien, vamos a hacer la prueba, chicos. Yo voy a generar nuevamente el isométrico y vamos a ver si es cierto que el programa ya tiene las descripciones de las tuberías en español. Listo. Vamos por acá. Le digo, ¿sabes qué? Necesito un isométrico rápido y lo creamos, chicos. Ahí está. Brian, bienvenido, hermano. Bienvenido. Santiago también. Buenas noches, hermano. Bienvenido. Gracias, chicos. Gracias por el apoyo, Gracias. Muchísimas gracias. Bien. Miren, muchachos, acabamos de generar un isométrico y vamos a ver. Listo. Aquí está la diferencia, muchachos. Miren, ahí está. Tubo de acero al carbono y este isométrico que acabamos de hacer es el mismo isométrico que tenemos acá. Miren, solo que aquí la descripción de la tubería está en inglés y acá nosotros, miren, acabamos de hacer un filtro y miren, ahí está. Tubo de acero al carbono, listo, chicos. ¿Ya vieron? De esta forma nosotros podemos manipular la base de datos de los componentes del programa y lo único que vamos a hacer es seleccionar. Eso sí, tenemos que tener mucho cuidado, muchachos. Bien, vamos a hacer nuevamente otro ejercicio y resulta que ahora necesito los codos, chicos. ¿Sale? Necesito darle su descripción a los codos. Eso sí, lo único que tienen que hacer es que tienen que exportar componente por componente. De igual manera pueden agruparlo, pero les recomiendo así, chicos, tener un control. ¿Y por qué le digo esto? Si el día de mañana a ustedes les dicen, ¿sabe qué, ingenieros? La descripción de la tubería, aquí, y lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo. Si a ustedes mañana le dicen, ¿saben qué, ingeniero? Ya la cédula de la tubería no es estándar, va a ser cédula 80. Ah, ok, no hay problema. Miren lo que van a hacer, chicos. Cambian aquí a cédula 80, ok. Seleccionan el primero, seleccionan el resto, enter y listo. Todo se cambió a 80, listo. Selecciono aquí y cierro por acá. Miren lo rápido que es, muchachos. Ok, miren. Aquí, para que vean ustedes, chicos, que no estamos haciendo trampa. Aquí dice tubo de acero estándar y no voy a quitar esta parte, ok. Miren lo que vamos a hacer ahora. Vuelvo a cargar el Data Manage. Miren, me posiciono nuevamente en Piping. Aquí está en Piping. Y le digo nuevamente importar, chicos. Voy a seleccionar nuevamente el Excel donde acabo de modificar. Le digo Open, le digo OK. Y miren, chicos, ahí está. El programa, bueno, vamos a darle aquí que seleccione todo y listo, chicos. Vamos a generar nuevamente parte del isométrico. Seleccionamos aquí un isométrico rápido y vamos a bloquear por acá. Miren. Esta es una forma de poder manipular nuestras descripciones de una forma full, chicos. Listo. Miren, ahí está. Tenemos el mensaje de que ya el isométrico está generado y miren, ahí está. Aquí tienen, chicos, miren. Aquí lo tienen. Tubo de acero al carbono cédula 80. Anteriormente era cédula estándar, miren. Y lo tenemos listo, chicos, en cédula 80. ¿Ok? Esa es una forma de poder manipular la información de nuestro proyecto de una forma full, chicos, ¿ok? Ahora bien, ¿qué otros componentes podemos modificar de esta forma? Ah, voy a entrar entonces al Data Manage, ¿listo? Entramos al Data Manage y ahora necesito las bridas, ¿ok? Vamos a modificar las bridas, chicos, ¿ok? Seleccionamos Flange, le damos aquí exportar, ¿ok? Aquí vamos a seleccionar solo el nodo, Browse. Y en este caso yo voy a guardar en el escritorio y le voy a cambiar a Flange. Listo. Que se quede en Flange. Le voy a quitar eso de defogue. Listo. Y le digo
guardar, ¿ok? Y le digo ok y listo, muchachos. En este momento, el programa me acaba de generar prácticamente otro archivo de Excel. Ok, mira, voy a actualizar por acá y aquí lo tenemos, chicos. Mira, aquí tenemos los flange, ¿ok? La ventaja es que te va a sustituir absolutamente todas las bridas. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, bridas de 8, de 10, de diferentes diámetros, entonces nosotros íbamos a poder modificarlas de igual manera por diámetro. A ver, permíteme aquí un momento. Es que se me configuran las ventanas. Disculpen, aquí error técnico. Bien, miren, ahí está, muchachos. Lo que yo voy a hacer ahora va a ser buscar la descripción de las bridas para una tubería de 10 pulgadas. Bueno, para eso yo aquí tengo en mi Excel, yo ya tengo mi especificación al 100%. Mira, ahí está. Voy a buscar las bridas y voy a buscar cuál es su descripción. Por ejemplo, aquí está. Para la brida de 3 a 16 va a ser brida de cuello soldable, ACTM a 105 para tubo cédula estándar. Bien, aquí lo que yo voy a hacer es copiar esta descripción. Ahorita la voy a modificar porque se supone que yo modifiqué de estándar a 80 y aquí lo vamos a hacer igual, pero no lo voy a hacer en este programa para no dañarlo. Bien, voy a venir al Excel donde tengo mis descripciones y lo mismo, ¿no? Voy a darle doble clic por aquí. Bueno, vamos a revisar y desproteger libro, chicos. Listo, ahí lo tenemos, ¿no? Venimos aquí, listo. Me voy a abrir tantito aquí y lo pego. Recuerden que esto se hace en descripción family, listo. Y voy a pegar aquí la descripción. Bueno, a ver. Voy a copiar aquí la descripción que necesito. Por ejemplo, sería esta, ¿ok? Copio y pego por acá, listo. Pegamos por aquí y en vez de que diga cédula estándar, le vamos a cambiar a cédula 80 para que coincida con la de la tubería. Listo. Bueno, vamos a copiar propiedades por aquí. Copio esta propiedad. Aunque de igual manera, chicos, da igual. Bueno, si llegara a quedar con la línea, no pasa nada. Bien. Selecciono abajo y enter. Listo. Lo único que le tengo que dar es guardar y listo, chicos. Miren, ahí está. Esta es la descripción que nosotros le vamos a agregar. Voy a cerrar por acá. Minimizo aquí, voy a ir a regresar nuevamente a mi programa y en Data Manage, recuerden posicionarse en Flange, ¿ok? Nos posicionamos en Flange, le vamos a decir importar, ¿ok? Recursos. Santiago Sánchez, claro que sí, amigo Santiago, de hecho esto es súper importante, amigo, la verdad, ayuda como no te imaginas, amigo, ¿ok? Le damos importar, buscamos el archivo de Excel, Flange, listo, le damos Open y OK. Le damos aquí, chicos, aceptar todos los cambios. Listo, se actualizó. Voy a cerrar por aquí. Ok. Miren, vamos a generar nuevamente el isométrico y ahorita debemos de tener, por ejemplo, la descripción de las bridas, perdón, sí, de la brida de la tubería en español, muchachos. Listo. Ok. Supongamos que no pudimos generar la especificación en su momento porque ya urgía la tubería o no sé, que porque nada más le interesaba mostrar el 3D. Sale. Esto es para una emergencia, chicos, pero es bueno saber ¿para qué sirve este accesorio? Bueno, el icono, ¿no? O el Data Manage. ¿Cuál es su función? Vamos a generar nuevamente por aquí un isométrico. Vamos, listo. Vamos a generar por aquí la plantilla. Listo, ya tenemos el isométrico. Perfecto. Le damos un clic y miren, muchachos. Aquí está. Vamos a ver. Brida de cuello. Listo, bicho. Ahí está. Brida de cuello soldable ACTM a 105. Listo. Para tubo cédula 80. ¿Ok? De esta forma ya quedó totalmente en español tanto la tubería y listo. Dice, buenas noches, ingeniero, muchas gracias por la explicación tan detallada. Gracias, amigo. Es David. Gracias, amigo. Bienvenido y gracias por apoyarme por YouTube. La verdad, gracias a las personas que están interactuando por YouTube. La verdad, chicos, van a tener todo el apoyo. Van a tener apoyo en lo que pueda. Será un placer poderles apoyar. Si me ayudan ahí con esos corazoncitos, muchachos, se los voy a agradecer mucho, chicos. Así que si me apoyan interactuando con el en vivo, se los agradecería, muchachos. Así como les había comentado, ¿ok? Eso me ayudaría mucho para ver si llegamos a más personitas, ¿ok? Miren. Ahora bien, chicos, ahora, ¿cuál es otra de las ventajas de hacer esto? Bueno, cuando nosotros generamos una lista de materiales, y ahorita les voy a dar una pequeña introducción acerca de la lista de materiales y ¿cuál es la importancia, muchachos, de que nosotros podamos cambiar las descripciones de los materiales si es que no tenemos una especificación generada? Por ejemplo, una especificación
es donde nosotros tenemos ya, por ejemplo, las descripciones de los codos por diámetro, la tubería, las bridas, las válvulas, el empaque, las tetes, reductora, reducción suaje, reducción concéntrica, excéntrica y todo eso, ¿ok? Ok, thank you. Thank you, Reiner Zuleta. Excelente. Gracias, chicos. Gracias por ese full apoyo, muchachos. La verdad les agradezco mucho, ¿ok? Bien. Vamos a continuar, chicos. Bien. Ahora bien, nosotros tenemos un editor de especificación. Vamos a ejecutar el editor de especificación. Vamos a abrir el reporte de especificación, ¿ok? Miren, vamos a ver un poquito de esto. Y bien, ¿cuál es la importancia o cómo influye? ¿Cómo influye, por ejemplo, el que nosotros tengamos, por ejemplo, Gracias, Genaro Ponce. Gracias, hermano. ¿Cuál es la importancia de que nosotros manipulemos todos nuestros materiales en español? Y bien, no sé si está Manuel Caspio, Emanuel, por ahí me estuvo escribiendo en la mañana. No sé si se encuentra aquí en el en vivo porque me gustaría explicarle una parte. Bien, antes de comenzar a sacar la lista de materiales, voy a explicar algo que este muchacho tenía una duda. Y si no está en el en vivo, para que quede grabado, ¿ok? Miren, muchachos. La pregunta del ingeniero Emanuel era la siguiente. Dice, ¿qué recurso o qué puedo hacer yo con el modelo 3D una vez que ya terminé de diseñar y ya tengo todo? Y miren, para que se vea un poquito más fresón, vamos a ponerle por aquí una bombita. Vamos a ponerle cosas, muchachos. Y ahorita van a ver lo que podemos hacer, ¿ok? Le voy a enseñar los recursos que nosotros le podemos sacar al modelo 3D, ¿ok? O por qué muchas empresas están comenzando a implementar este programa. Créanme que este programa ya existe después de CADWORD, porque CADWORD fue el primer programa que, pues, su función era hacer esto, ¿ok? Tiene su estilo, pero también Plan 3D tiene su estilo, ¿ok? Miren, para eso vamos a insertar una bombita. Vamos a insertar una bomba por acá para que se vea un poquito más fresón, ¿ok? Nuestro diseño. O vamos a insertar, por ejemplo, unos equipos, unos tanques vertical, listo. Vamos a insertarlo por aquí. Bueno, vamos a hacer la simulación por aquí. La simulación, listo. Y bueno, vamos a rotar aquí. A ver. Vamos a rotar tantito esto, que se vea. Ok, a ver. Voy a quitar esta brida, no me gusta. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, para que se vea más fresón, porque, bueno, voy a tratar de que en este video quede explicado qué es lo que nosotros podemos hacer con el programa. Muchas personas tienen idea que solamente es dibujar en 3D y es todo. No, muchachos, no es hacer nada más el 3D. Como ustedes pueden ver, podemos generar isométricos. Miren. El programa nos genera los isométricos con su lista de materiales, ¿ok? Esta es una de las partes que el programa nos ayuda, ¿no? A generar isométricos, ¿ok? Acotados, con nombre, y esto va a depender de cómo configures tú el programa para que te genere tu isométrico, ¿ok? Bueno, en este caso, miren, yo no voy a conectar la tubería, para efecto nada más, porque les voy a enseñar rápidamente unas, a ver, vamos a ver si puedo conectar tubería aquí, listo. Con lo que tenga, no tengo ese tipo de material. Bien, miren, chicos, aquí les va la primera parte, ¿ok? Recurso número 1 en el que nosotros podemos aprovechar al momento de generar el isométrico, bueno, de generar el plano 3D, es que, bueno, nosotros podemos ver en tiempo real cómo quedaría nuestro diseño, ¿ok? Cómo quedaría, y si nosotros tenemos tubería existente o elementos existentes, podríamos ver si tenemos si podríamos tener conflictos con estructura, con tubería existente. Bueno, todo eso nosotros lo podemos visualizar durante el desarrollo del programa, ¿ok? Ok, si puedes mostrar, añadir manómetros y sensores, por favor, todo necesito para un proyecto. Ok, amigo, mira, voy a terminar de explicar esto y te voy a enseñar cómo podrías tú añadir un manómetro o cómo es la configuración para agregarlo al programa. Claro que sí, amigo, lo vamos a hacer, ¿ok? Gracias por estar interactuando en YouTube y como te digo, vamos a hacerlo, ¿ok? Bien, ahora bien, muchachos, simulamos que ya tenemos la tubería y todo. Bueno, por lo regular nosotros cuando dibujamos tubería, voy a activar por aquí esto, miren, lo recomendable y es algo que los ingenieros de proceso hacen, te dicen, ¿sabes qué? Esta tubería, y vamos a nombrar esta tubería, ¿ok? Los ingenieros de proceso te dicen, ¿sabes qué? Hasta aquí va a ser un número de línea. Bueno, ¿dónde le asigno yo la línea, el número de línea a este componente? Bueno, que ya después le voy a enseñar esa parte, cómo hacerlo de forma automática. Yo le voy a decir que se va a llamar
10 pulgadas, ¿sale? Va a ser de fogue, ¿ok? La línea va a ser la 001, ¿sale? Y la especificación es C-A06T1, ¿ok? Entonces, ¿qué dato le estoy indicando yo aquí en número de línea? Ah, ok. En este caso, el número de línea es la de 10 pulgadas, la D es relación al sistema de fogue, 001 va a ser el primer isométrico, ¿sale? O la primera línea, ¿ok? El C hace relación que esta especificación es para costa afuera, ¿ok? Esta se utiliza en las plataformas, pero también en instalaciones terrestres se ocupa, ¿ok? A06, bueno, quiere decir que es clase 150 y bien, le damos a aceptar y listo, chicos. Esta línea, si se dan cuenta, cuando la tocamos, miren, ya tiene un número de línea y les voy a explicar las dos formas en las que nosotros podemos generar isométrico, ¿ok? Bien, yo voy a seleccionar ahora esta parte de aquí, listo, hasta aquí. Yo le voy a decir al programa, ¿sabes qué? Tú vas a hacer de 10 pulgadas, ¿ok? Que lo más sano debe haber copiado la descripción de la otra guión. De fogue, tú vas a hacer la 02 guión C-A06T1, ¿ok? Listo, chicos. Ya tengo nombrada la tubería, mira esta. Esta es la 02 y esta es la 01. Bien. Yo sé que muchos de ustedes están comenzando a trabajar con el programa Plan 3D y uno de los problemas es a la hora de generar los isométricos. ¿Y cuál es el problema? Ahorita lo vamos a ver. Bien, si nos vamos a la opción de ISOs, chicos, a la opción de ISOs, de isométrico, y esto va a ser una explicación muy sencilla, ¿ok? Porque para esto tendría que meterme más a detalle cómo configurar un isométrico, cómo configurar los estilos para que a la hora que yo genere un isométrico, el programa me dé, por ejemplo, las cotas, quiero que me las dé en un color amarillo, los textos en un color rojo. Quiero que los textos salgan de 2 milímetros, las cotas también, pero bueno, chicos. Eso va a depender de la interacción que tengan ustedes. Si me siguen apoyando, chicos, yo les prometo que les voy a ir enseñando. Vamos a tratar de hacer una miniserie o podríamos programar una miniserie y vamos a llevar una secuencia, ¿ok? Totalmente de cero, pero bueno, eso va a depender absolutamente de cada uno de ustedes si realmente me siguen apoyando. Bien, miren, cuando nosotros utilizamos el Kick ISO, esto quiere decir que es un isométrico rápido, ¿ok? Quiere decir que tú tienes que seleccionar, tú seleccionas la parte de lo que quieres que el programa te genere como isométrico, ¿ok? Ahora bien, nosotros acabamos de nombrar una parte de la tubería como 01 y una como 02. Bueno, como yo ya tengo delimitado las líneas que quiero que salgan en un plano, ahora yo voy a utilizar producción de isométrico. Le doy un clic. Miren, chicos, aquí me aparecen los dos números de línea. Yo aquí los activé, listo. Yo le estoy diciendo al programa que me genere los dos isométricos. Pero no es solamente venir aquí y darle crear, no. Yo voy a entrar aquí rápidamente a los estilos. Bien, aquí les va. Cuando nosotros estamos trabajando en un proyecto, la empresa se supone que tiene un formato tipo D o tipo E o no sé, tipo E, dependiendo de lo que tú vayas a dibujar o en el formato que necesitas entregar la información. Para eso nosotros tenemos que crear un tema, cargar el isométrico, bueno, el formato, configurarlo y bien. Por ahora yo lo voy a dejar como check a 2 porque son los formatos que el programa trae por default, ¿ok? Bien. Marquito, ¿qué pasó, Marquito? Excelente, Marquito. Cualquier cosita, por favor, deja tu comentario, hermano, y ahorita lo vemos. Bien. Aquí, muchachos, si nosotros queremos crear un formato DWG y también un formato DWF, bueno, lo activo. Ahora bien, esta opción, Override, sirve cuando tú estás haciendo prueba de isométricos. Por ejemplo, generaste un isométrico y resulta que no te gustó una configuración. Yo te recomiendo que actives esta opción. ¿Por qué? Porque cuando generes un nuevo isométrico te va a eliminar el primero y te va a dejar el otro. O sea, el último te lo va a dejar. De lo contrario, si lo desactivas, el programa te va a generar como la copia 1 de 1, 1 de 2, 1 de 3, 1 de 4. Te va a generar muchos isométricos y eso va a hacer que te genere más peso en tu máquina, ¿ok? Entonces, como nosotros vamos a hacer prueba, le digo, ¿sabes qué? Sobrescríbeme los planos que ya yo haya generado con estos números de línea. Vamos a venir avanzado rápidamente. Solamente le voy a explicar aquí por qué yo desactivo esta opción. Miren, chicos.
Si ustedes dejan activado esta opción, el programa te va a calcular, le estás diciendo al programa, oye, calcula cuántos isométricos pueden salir de este sistema, de esa línea, ¿ok? Entonces el programa te puede calcular 1, 2 o 3, cuando en realidad puede salir en un formato, ¿ok? Siempre desactivarlo, chicos. Yo lo desactivo, le digo OK y le digo crear. Listo, ahí está. El programa está comenzando a generar esta, chicos. Miren, ahí está, aquí. Miren, ¿dónde te das cuenta que el programa está ejecutando lo que viene siendo el isométrico? Aquí, en la parte de abajo. Listo, le doy un clic. Listo, muchachos, miren. El programa ya me generó el isométrico 1. Lo vamos a abrir. Ahí está, chicos, mira. Isométrico 1. Le voy a dar aquí donde está el icono de ISO. Y aquí está el isométrico número 2. Miren, ahí está, chicos. Miren en cuánto tiempo, muchachos, nosotros tenemos generado 2 isométricos, muchachos. Mira, ahí está. ¿En cuánto tiempo tenemos esos 2 isométricos? En solamente dándole un clic. Mira, ahí está. Miren, ahí está. Aquí tenemos los isométricos, tenemos nuestra tabla de material. Bueno, Emanuel, si no estás en el en vivo y si estás viendo esta parte, ok. Este es uno de los, podríamos decirle, de los resultados de haber generado el 3D, ok. Ya tenemos aquí el isométrico, ok. Miren, ahí está. Ya tenemos nuestro isométrico. Ahora bien, muchachos. ¿Qué más podemos generar de este plan? Necesito generar una planta en general y unos cortes y elevaciones. Perfecto. ¿Dónde lo hago? Bueno, Home. Y vamos a dar crear una vista ortogonal. Esto es algo rápido, chicos. Créanme que esto lleva configuraciones desde la raíz para que cuando tú generes todo, pues el programa te dé pues todo más sea muy poco tiempo que tú le dediques a la hora de modificar. Bueno. Le digo, crear nuevo. Yo le estoy diciendo al programa que me va a generar una nuevo documento. En este caso, yo lo voy a nombrar como vista general, ¿ok? Vista general, ¿ok? Listo, chicos. Para eso, ya nosotros debemos de tener configurado un formato, ¿ok? ¿Qué dice nuestro amigo Cristian? Aquí ando en el excelente amigo Cristian, bienvenido. Gracias, amigo. Gracias por haberte unido por acá, hermano. Gracias. Para eso, chicos, nosotros tenemos que haber configurado el formato para que nos lo genere en el formato de la empresa, ¿ok? En este caso, yo voy a utilizar un formato que el programa tiene por aquí. Ahora bien, chicos, bueno, vamos a hacer lo siguiente y es que, bueno, vamos a regalarle, yo les voy a regalar una hora, ¿ok? Vamos a hacer lo siguiente, chicos, vamos a hacer un trato. Eso sí, tienen que apoyarme de la siguiente forma, ¿ok? Quiero ver ese apoyo y esto va a ser una asesoría cerrada. Vamos a decirle cerrada porque solamente las personas que en este momento, miren, chicos. Ok. Las personas que por primera vez están conectando en mi canal, mi cuenta, en mi transmisión, nuestra transmisión, no es mía, es nuestra transmisión. Miren, este es mi canal de YouTube, se llama Diseño de Tubería 3D, ¿ok? Las personas que me están viendo por TikTok y se unan a mi cuenta de YouTube y dejen un comentario diciendo, yo vi tu en vivo en TikTok, en YouTube o en TikTok, a esas personas yo les voy a mandar un link o los voy a agregar a un grupo especial en el cual les prometo que el próximo fin de semana les voy a dar una hora de asesoría donde les voy a enseñar a configurar ciertos parámetros del programa, ¿ok? Totalmente gratis, solamente para las personas que me estén apoyando ahorita en YouTube. De las personas que, bueno, siempre están ahí apoyándome, no se preocupen, eso en automático van a entrar, ¿ok? Bien, así que eso es un pequeño comercial y continuamos. Bien, ya tenemos el formato, ya tenemos todo, el programa comienza a hacer un checklist, ¿no? Comienza a analizar el formato. Les voy a explicar aquí rápidamente cómo es generar una vista ortogonal en planta, bueno, una vista en planta y cómo sacar los cortes y elevaciones. Miren, chicos. Lo que tenemos aquí, miren, si se dan cuenta, nuestro diseño está dentro de un rectángulo, ¿verdad? Ahora bien, aquí tenemos que tener mucho cuidado de que todos nuestros elementos estén dentro del rectángulo. De lo contrario, si esta parte llegara a estar afuera, miren qué va a pasar. Esta parte de aquí, el programa no te lo va a sacar en la planta, ¿ok? Entonces tenemos que tener cuidado. Entonces vamos a bajar por aquí. Ya analizamos que todo está dentro, perfecto. Ahora bien, esta parte roja, el programa te está indicando
es la vista que te va a sacar. Ahora, ¿dónde configuro si yo quiero una vista frontal? Mire, aquí, en este cubito, ¿ok? En este cubito que se encuentra en la parte superior izquierda tenemos top, bueno, en este caso la parte superior, bottom, que es la parte de abajo, la parte izquierda, reach, la derecha, frontal y posterior. En este caso le digo top porque quiero una vista en planta, chicos. Quiere decir que me va a sacar esta vista. Bien. Aquí yo voy a desactivar esta opción. Si se dan cuenta, el cubito, bueno, yo creo que en TikTok sería muy difícil que lo puedan apreciar. Les voy a explicar aquí, ¿no? Cuando nosotros dibujamos tuberías, muchachos, miren, ahí está. Les voy a explicar rápidamente aquí, por aquí y por acá. Rubén Aguilar, gracias hermano, gracias hermanito, muchísimas gracias. Qué bueno que les está gustando. Espero que en este en vivo aprendan algo, ¿ok? Esto es así, chicos. Aquí siempre se aprende. El video va a quedar colgado en YouTube. Miren, muchachos. Vamos a hacer las dos comparaciones y necesito que ustedes me digan cuál de las dos les parece que se ve mejor, ¿ok? Bien. Déjenme por aquí hacer rápidamente este ejercicio. Yo corto aquí, yo corto aquí, yo corto aquí y yo corto aquí. Para que vean para qué sirve esta función. Bien. Y en este caso, vamos a ver si tenemos la línea Jaime. Bueno, vamos a hacer esto, ¿ok? 0.05, a ver. 0.05, está muy pequeño. Bueno, miren. Vamos a hacerlo. Ah, bueno, sí, vamos a ponerlo aquí. Bien, miren muchachos, les explico. Aquí. Si nosotros dejamos este parámetro, el parámetro que el programa tiene por default, aquí, miren, así nos va a generar todo nuestro plano. Se vería totalmente feo porque si tenemos muchas líneas por aquí, miren, si tenemos muchas líneas, miren, nos va a dejar unas líneas indicándote que esa línea pasa por debajo, ¿ok? Entonces se ve totalmente mal, ¿verdad? Ahora bien, si nosotros cambiamos este cubito aquí a la primera opción, lo cambiamos a la primera opción, el programa lo que va a hacer es que te va a cortar, mire, solamente te va a dejar la línea que debe de pasar por arriba, ¿ok? Es lo único que te va a dejar el programa, ¿ok? Dice Santiago Sánchez, muchas gracias, ingeniero, el mejor canal para mí. Ok, gracias, amigo Santiago. Bueno, qué bueno que le está gustando. Por ahí también tenemos al buen ingeniero Diego Hernández, por aquí lo tenemos igual, máster de diseño de tubería, máster de máster. Y bien, miren muchachos, tenemos estos dos tipos, ¿no? Entonces yo aquí voy a activarle para que solamente me genere la tubería así, una tubería limpia, ¿ok? Listo. Aquí podemos trabajar la escala, le decimos, ok, mira, ahí está. Por aquí nos va a generar un isométrico, miren, ahí está. Por aquí tenemos el isométrico y dirán ustedes, oye, yo configuré escala 30 y no entra a mi plano, no hay problema. Aquí el programa tiene diferentes escalas, mira, ahí está, ¿no? Oye, que está muy grande, bueno, escala 1.50 y listo, chicos, ahí está. Y aquí tenemos prácticamente una vista en planta, chicos, ortogonal. Aquí está, mira, una vista totalmente rápida, ahí está. Ahora bien, esta es la segunda forma de sacarle provecho a un modelo tridimensional diseñado aquí en el programa Plan 3D. Ok, listo, ya lo tenemos. Ya generamos los primeros isométricos. Mira, ahí está. Generamos isométrico, una vista isométrica. Claro que sí, Andrés, se puede sacar. Ahorita lo vamos a sacar, amigo. Ok, ahora bien. Y no solamente es sacar la vista ortogonal. Claro, aquí podemos acotar y todo. Bien. Si ustedes necesitan una lista de material de estos componentes, lo pueden hacer. Por ejemplo, le digo, ¿sabes qué? Quiero una lista de material y listo. Miren, muchachos, aquí está. Ahí está. Ahí está. Aquí tienen su lista de material. Esta lista de material se tiene que configurar, ¿ok? Aquí. Esto me lo da así porque yo no tengo configurada nada de eso. Este proyecto yo lo creé, bueno, lo generé para explicarles a ustedes. Ok, miren, ahí está. Listo, muchachos. Ya tienen su tabla de materiales de todos los componentes. Ah, pero aquí el amigo Andrés por TikTok pregunta, oye ingeniero, ¿puedo sacar vistas? Sí podemos sacar vistas. ¿De qué forma? Toco aquí, ok, esta vista. Voy a venir donde dice vista adyacente y miren, el programa te dice, ahora qué vista necesitas, ok. Ok, y vamos a decirle, en este caso, una vista lateral derecha. Le digo, ok, ahí está. Listo, chicos, mira, aquí está. Aquí tenemos una vista lateral derecha. Quiero una vista lateral, no sé, o una vista frontal. Lo mismo, toco la plantita.
Ahorita la sacamos, Andrés, no te preocupes. Una vista, por ejemplo, frontal y por aquí la tenemos. ¿Listo? Ahí está. Ah, pero nuestro amigo Andrés quiere una vista isométrica. Perfecto, toco mi plantita aquí y le digo, ¿sabes qué? Quiero una vista isométrica. Listo, también el programa te lo hace. Y ahorita vamos a sacar un corte, ¿ok? Por ejemplo, aquí no, ahí está. Ahí está, mira, amigo Andrés, aquí tienes tu corte. Mira, ahí está. Perdón, una vista en isométrico. Puedes sacar la vista que tú necesites. Ahí está. Por acá tenemos una vista noroeste. Listo. Ahí está, amigo Andrés. Ahí está, mira, amigo. Ahí lo tienes. Una vista en isométrico. ¿Ok? Ahora bien, si yo necesito sacar, por ejemplo, un corte en especial, por ejemplo, yo puedo generar una nueva vista. Le digo nueva vista. Perfecto. En este caso, chicos, yo le voy a sacar de defogue. Sí, defogue, porque ese es el 3D que yo tengo ahorita abierto, ¿ok? Le digo OK y listo, mira. Ahora bien, como les expliqué hace un rato, para hacer un cortecito, yo le digo, ¿sabes qué? Solamente quiero un detalle, aquí, ¿no? Quiero un detalle de mi bypass, aquí. Aquí. Aquí, listo. Ah, pero yo quiero que sea una vista frontal. Ah, pues lo configuro, vamos a ver. Una vista frontal, una lateral izquierda. Ahí está, mira. Quiero esta vista, listo. Ahí está. ¿Listo? Lo tenemos. Acuérdense aquí, desactivar para que quede limpio. Escala 1.40, OK. Y lo ponemos por aquí. Ahí está. Miren, muchachos, ahí está. Ya tenemos aquí solamente este cortecito. Mira, ahí está. ¿Listo? ¿Y dónde se hace la referencia? Dice, ¿puedo ver estos videos en YouTube? Claro que sí, amigo. En YouTube va a quedar grabado. Así que por eso les pido que las personas que me puedan apoyar aquí, miren, esta es la cuenta de YouTube. Las personas cuando yo haga en vivo, si me pueden ayudar aquí por YouTube, la verdad se los voy a agradecer mucho, chicos. Al igual en TikTok, ambas plataformas. Pero si ahora me pueden ayudar por YouTube, sería genial. Diseño de tubería 3D, aquí tienen su canal. Y miren, chicos, aquí van a tener los videos, los últimos videos que hemos estado haciendo. De igual manera van a tener los videos de los directos. Mira, esto lo vas a encontrar aquí, mire. Estos videos que están aquí son los últimos que hemos generado en los directos, ¿ok? Bueno, continuamos, chicos. Aquí ya tenemos prácticamente el segundo recurso de lo que nosotros podemos obtener de lo que viene siendo el diseño 3D, ¿ok? Isométricos, el plano, la planta, corte, elevaciones y listo, ¿no? Y su tabla ID, como dice el buen amigo Diego, listo, ahí está, ya lo tenemos. Pero ¿qué más le podemos sacar al programa? Bien, cuando nosotros terminamos ya de generar los isométricos, los planos, y esto se va a hacer como parte final una vez que ya tu diseño ya quedó, ahora sí que ya no hay cambios, ya tienes todo al 100%, ¿ok? Vamos a sacar una pequeña lista de material. No, yo le digo aquí Open. En este caso yo voy a abrir el proyecto, voy a buscar el proyecto al que yo le voy a sacar los materiales. Creo que se llama Proyecto 3D si no me equivoco. A ver, vamos a ver por acá. A ver cómo se llama. Ese se llama, ok, Plan 3D 2024. Perfecto. Plan 3D 2024, ese está afuera. Ok, aquí está. A ver, aquí está. Miren, chicos. Vamos a abrir el proyecto. Voy a sacar una pequeña lista de materiales de forma rápida, chicos. No voy a configurar nada, sino simple y sencillamente, realmente o sea que esto es lo que el programa viene. Bien, cuando nosotros cargamos el proyecto, aquí a lo que viene siendo el reporte creador de materiales, miren, el programa te dice que tú selecciones el proyecto, bueno, el archivo XML de tu proyecto. Bien, este archivo es de suma importancia, bueno, mantenerlo, de no dañarlo, chicos, porque si dañamos este archivo, prácticamente dañamos absolutamente todo el proyecto. Ahora bien, ustedes se preguntarán, oye, pero ¿cómo lo puedo dañar si lo tengo en mi máquina? Bien, si tú vas a compartir tu proyecto a otra persona, la recomendación es que lo comprimas, ¿ok? Mándalo como WinRAR y no pasa nada. Pero si tú subes la carpeta descomprimida al Internet, XML es una extensión que también el Internet utiliza y te la puede interpretar como alguna página o como algún archivo de Internet y te puede dañar tu proyecto y listo, dile adiós a tu avance. En este caso, yo voy a seleccionar aquí, en este caso, el proyecto de Fogue, ¿no? Listo, ¿no?
Yo aquí voy a seleccionar un estilo, voy a utilizar el 3D par, ¿ok? Como básico, como una configuración básica y le digo previo. Miren lo que va a hacer el programa. En este momento el programa me va a generar, mire, un reporte de esos materiales rápido. Miren, ahí está. De tubería, de los codos, de las bridas ciega, brida de cuello, la T, los espárragos, los empaques y la válvula. Claro. Esto hay una configuración, hay también una programación en Python donde tú puedes programar absolutamente todo esto, ¿ok? Bien, miren, te da el diámetro nominal, bueno, en este caso su material, su cédula, el código del material y la clase, ¿ok? Todo esto es modificable y si tú quisieras que el programa te dé también a qué número de línea pertenece o qué clase o especificación pertenece, esto se puede modificar. Bueno. Este es el tercer recurso que nosotros le podemos sacar a los planos 3D, ¿ok? Emanuel, no creo que esté en el en vivo el amigo Manuel, pero bueno, cuando veo este video, pues para que él tenga más idea de lo que se puede hacer con el programa, ¿ok? No solo es generar isométricos en 3, perdón, generar tubería en 3 y listo, no es así. También se puede sacar este recurso que son los materiales, chicos. Bien. Entonces ya vimos lo que podemos hacer con el programa, muchachos. Entonces, hoy en día eso automatiza el tiempo. ¿Por qué? Ahora bien, aquí les va un dato importante. Miren, y eso es porque si tú sabes implementar el programa, chicos, le vas a sacar muchos recursos. Observen bien lo que yo voy a hacer, chicos. Bien, miren. Resulta que ya tú modificaste tu planta y de pronto te dicen, ¿sabes qué, ingeniero? No, aquí está mal porque te falta una válvula por aquí, te falta otra válvula por acá. ¿Listo? Bueno, vamos a suponer esto acá. Y no, ¿sabes qué? Esta válvula va pegada por acá, ¿no? Y tú dirás, oye, pero yo ya mi planta la generé, o sea, ya tengo mi planta, ahora ¿cómo le hago? ¿Tengo que volver a sacar la vista? No. Miren lo que van a hacer. Solamente tocan aquí, le dan aquí actualizar vista, le dicen que sí y miren lo que hace el programa. Listo. De forma automática te actualiza tu vista, ¿eh? De forma automática. Entonces, esto es una de las ventajas que tiene el programa. Ahora sí, en el isométrico hay que volver a generar el isométrico, ¿ok? Porque eso sí no se va a actualizar. Aquí no es de que tú le des a actualizar y ya, ojalá si fuera, ¿no? Pero bueno, esta es una de las otras formas, miren, ahí está, ¿no? Sacamos el otro isométrico y listo. Ya lo que va a hacer es que nos va a integrar materiales y bueno, aquí, ¿no? Modificar cota y todo, ¿no? Listo. Pero miren nada más. Ahora bien, si ustedes se preguntan si aquí también en las plantas, en los cortes, elevaciones se actualiza, claro que sí. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a actualizar la vista. Aquí no. Vamos a actualizar la vista. Y miren, chicos, aquí está. Cortes y elevaciones. Aquí está. Miren, ahí está. Aquí lo tenemos. Selecciono aquí. Le digo aquí actualizar la vista. Miren, ahí está. Se modificó. Y también aquí, miren. Este cortecito también le damos a actualizar. Y listo, chicos. Ahí está. Ahí lo tenemos, muchachos. ¿Ok? Ya tenemos modificado. Y de esta forma, muchachos, todo lo que ustedes modifiquen aquí en el modelo, todo se va a ver reflejado. Ustedes pueden modificar absolutamente todo acá, ¿no? Ahí está. ¿Ok? Así que espero que, bueno, en este en vivo pues les haya quedado un poquito claro y sobre todo, chicos, la forma de cómo trabajar con el Data Management. Miren, aquí, ¿no? Recuerden que lo que vamos a hacer es exportar, ¿no? Por ejemplo, los Nosli, lo que vienen haciendo las bridas, los codos, la brida ciega, miren, podemos exportarlo en el Excel, modificamos en Excel y listo, chicos, y después lo regresamos al programa sin ningún problema, muchachos. Bien. Si alguien tiene alguna duda, chicos, bueno, es el momento. Bueno, ya vamos para 1 hora. Y vamos a dejar la transmisión por el día de hoy porque, bueno, vengo llegando de la ciudad y un poquito cansado, pero les había prometido que les iba a enseñar algo. Y la verdad, esto, bueno, creo que es fundamental que ustedes aprendan también cómo modificar las descripciones, sobre todo de tus materiales, ¿no? Bien, chicos, los chicos de YouTube, por favor, los chicos de TikTok. Ok, así es, amigo Andrés, así es, muy valioso, amigo Andrés. Prácticamente aquí en el Data Manager está el corazón de todos los componentes, chicos, ¿ok? Así que si nosotros sabemos sacarle provecho a la base de datos, miren, podrían ustedes modificar absolutamente. Ahora bien,
Vamos a suponer que ya ustedes tienen una especificación generada, ¿ok? Vamos a suponer que ya tienen su especificación español y todo. Pero resulta que equivocadamente escribieron mal una palabra, la cédula, no sé. Y es donde ustedes van a venir al Data Manage, van a filtrar, ya sea por sistemas, si los tienen separado, listo, filtran, exportan Excel, modifican, lo regresan aquí y listo, chicos, estarían solucionando el problema, ¿ok? Ok, excelente, aquí tenemos al buen Diego y bueno, esperemos que próximamente también el ingeniero Diego se nos sume aquí a los en vivo, prácticamente también el ingeniero Diego, chicos, se nos va a sumar en el en vivo. Y bueno, creo que el ingeniero Diego tiene otro concepto en la forma de hacer esto, porque él trabaja con maquetas electrónicas. Y bueno, chicos, esto va a depender de ustedes. Si quieren que este canal, pues les sigamos enseñando más, bueno, pues va a depender de ustedes. Por favor, demuestren ese agradecimiento, ¿no? Yo les agradezco mucho que me apoyen compartiendo, comentando, porque de esa forma, chicos, nos ayudan a llegar a más personas. Y eso es la motivación para nosotros, ¿ok? Así que les aviso, próximamente el ingeniero Diego se nos va a unir en los en vivo y vamos a ir generando nuevas cosas, ¿ok? Así que muchísimas gracias y listo, chicos. La verdad, un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí en este en vivo y saben que este en vivo va a ser para todos. Listo, ingeniero Diego Hernández. Entonces, estamos pendientes y no les prometo hacer en vivo mañana, pero por cualquier cosa mañana les estaría avisando, ¿ok? Para las personas que se encuentran ya en Telegram. Recuerden que en la descripción de los videos van a encontrar el canal de Telegram, ¿ok? Un nuevo canal de Telegram, ahí donde vamos a comenzar a interactuar. Y bueno, chicos, excelente noche y nos vemos en la próxima transmisión, ¿ok? Así es, amigos Javier Domingo, gracias. Esperemos que pues esta noche hayan aprendido algo y bueno, recuerden que día a día vamos aprendiendo cosas nuevas, ¿ok? Claro que sí, amigo Dieguito, estamos pendientes, hermano, ahí estamos pendientes. Bueno, excelente noche para todos.